Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Misión de los 12. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. Y si alguno no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Partieron, pues, y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Herodes y Jesús. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo a Juan: le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: denle ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los iba dando a los discípulos para que fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Profesión de fe de Pedro. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Primer anuncio de la pasión. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Condiciones para seguir a Jesús. Decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Próxima venida del reino. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los de aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria,
y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno, estamos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nada ni a nadie lo que habían visto. El endemoniado epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparte de él y le deja molido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acerca, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente, pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Estando todos maravillados por las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. ¿Quién es el mayor? Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo a Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre ustedes, ese es mayor. Empleo del nombre de Jesús. Tomando a Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios por tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está por ustedes. La subida a Jerusalén, mala acogida en un pueblo samaritano. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de la Asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron a un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al ver sus discípulos, Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Él respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: Nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Exigencia de la vocación.
Palabra de Dios.